Cristo, al entrar en este mundo, dice: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces yo exclamé: ya estoy aquí, oh Dios, para cumplir tu voluntad, pues así está escrito de mí en el rollo de la ley. Dice lo primero: no quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni en ellos te complaciste, a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley. Pero enseguida dice: ya estoy aquí para cumplir tu voluntad. Con esto abroga lo primero y establece lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, gracias. Bendito seas. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias. Regálanos, Señor, tu Espíritu Santo para que nos asista siempre. Desprende de nosotros, de nuestros corazones, todo lo que significa orgullo, vanidad, vanagloria. Llénanos de ti, que significa ser humilde y sencillo. Que aprendamos de ti a ser humildes y sencillos. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Bien, hemos iniciado esta liturgia del día de hoy, jueves después de Pentecostés, y la iglesia celebra esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sumo y eterno sacerdote. La figura del sacerdote es la figura que sirve de puente entre Dios y su pueblo. ¿Ok? Aquí está el sacerdote uniendo esas dos realidades. ¿Por qué? Porque entre esas dos realidades hay un abismo. La primera, en el primer momento, el mismo Abraham se encuentra con un sacerdote y él le confirma todo lo que Dios le había prometido. Melquisedec. Ese sacerdote Melquisedec entonces va a ser una referencia en la misma carta a los hebreos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Más adelante, el mismo Dios le da a Moisés un mandato. Eso lo podemos nosotros ver en el libro del Éxodo y más todavía en el libro del Levítico. Moisés recibe el mandato de Dios de que ofrezcan sacrificios agradables a Dios. ¿En qué consisten esos sacrificios? Sacrificio de toro, de cabra, de paloma, sacrificio, y que ¿quién hace esos sacrificios? La tribu de Leví. Esta tribu de Leví era la tribu encargada de hacer esos sacrificios. De ahí viene el libro del Levítico. Este libro de Levítico es el libro donde están descritos todos los rituales. Entonces, el que quería ofrecer un sacrificio, por ejemplo, de una paloma, un sacrificio menor de una paloma, ¿ok? Lo llevaba al sacerdote, ¿no? Al hijo de Leví, y el sacerdote entonces descuartizaba en el altar. Había un altar en donde ese sacrificio se llevaba, y esa
ofrenda entonces era quemada, la sangre era rociada alrededor o vertida sobre el pueblo como ofrenda, como expiación de nuestros pecados. Entonces, fíjense ustedes que hay siempre una víctima y hay un sacerdote y hay un altar. Y esas tres cosas justamente las representa Jesús. Jesús como sumo y eterno sacerdote es la víctima, es el sacerdote y es el altar. Las tres cosas. Jesús es víctima, porque él es el que se ofrece. Como sumo sacerdote es el que se ofrece. Ya no hay que ofrecer más animales. Jesús es el sacerdote. ¿Por qué? Porque él mismo es el que se ofrece al Padre. Él mismo es el que se ofrece al Padre. Nadie lo ofrece. Nadie le quita la vida. Él se ofrece. Es eso lo que le dice incluso a Pilato. Tú no me quitas la vida, yo la entrego libremente. En la plegaria eucarística también. Jesús entregando su vida libremente. Y después Jesús es el altar, sobre todo en la cruz, es su cruz. Es ahí donde se lleva el sacrificio. En la cruz de Cristo es donde se da el sacrificio uno y único, de manera que ya no hay más sacrificio, ya no necesitamos más sacrificio. Y entonces yo quiero decirle, a partir de este libro de la carta a los Hebreos, capítulo 5, toda la carta a los Hebreos encontramos mucha referencia a esta idea de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Jesucristo sumo, no hay más sacerdote, sumo, ya. Y hasta la vida eterna, Él es el sacerdote. Hasta el final de los tiempos, Él es el sacerdote. De manera que cuando hemos dicho eso ya, cuando un sacerdote humano, un sacerdote consagrado, celebra la penitencia y la reconciliación y perdona los pecados, no es ese pobre hombre que perdona los pecados, es Jesús, el sumo y eterno sacerdote, que está ahí confesando y perdonando los pecados. Por eso leamos esto, dice en la carta a los Hebreos: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Él es el que une a las dos realidades. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes, a los extraviados, pero también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo, el sumo sacerdote o el sacerdote en la antigua ley. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuye esa dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Una de las cosas que yo quisiera al final de esta reflexión decirles, que ciertamente da mucha pena, da mucha tristeza escuchar a personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque ese sacerdote es tal cosa o cual cosa o lo otro. Y eso es triste porque es desgarrador la ignorancia de las personas. ¿Por qué? Porque el único sacerdote es Cristo y nosotros no seguimos a ningún sacerdote humano, ni al Papa, ni al obispo, ni a cualquier sacerdote que tengamos en la parroquia. Aquel que siga a ese sacerdote humano está perdiendo el tiempo.
No, que donde quiera que vaya ese sacerdote yo voy, porque ese sí. Pues usted está perdiendo su tiempo y está totalmente errado. A quien seguimos nosotros es a Jesús, porque es Jesús el que entregó su vida por mis pecados. El Papa no ha derramado su sangre por mis pecados, ni Dios Padre ha aceptado la sangre de ningún otro sacerdote por mis pecados. El Papa podrá orar por nosotros si es nuestro representante, el representante de Cristo en la tierra, pero yo sigo a Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo, ese que nunca falla. Todos los hombres pueden fallar, pero Jesús, sumo y eterno sacerdote, nunca falla. Ese no me falla. Todos los humanos podemos fallar. Ojalá y que nosotros entendamos eso, que nunca se nos ocurra decir yo sigo a este sacerdote o yo dejo de ser católico porque el Papa cometió un pecado o porque el obispo hizo una desgracia o porque el sacerdote de mi parroquia hizo tal cosa, yo no voy a ser más católico. Usted nunca fue católico, usted nunca fue cristiano. Si usted sigue a un papa, sigue a un obispo, usted debió tomar el nombre de ese obispo y decir yo soy de fulano de tal, porque usted no sigue a Cristo, si sigue a ese hombre. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Lleva tu ley en las entrañas. Para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Gracias. Gracias. Ennis, por favor, la antífona. Cortar grabación. Mi grabación.